Hola, bienvenidos a Tiempo de Paz. ¿Sabes en qué tiempo de la historia de la humanidad estamos? Tenemos el impresionante estudio bíblico con la revista de Apocalipsis, que significa la revelación de Jesús para el fin de los tiempos. Aquí encontrarás muchas de las respuestas que nos hemos hecho todos los seres humanos alguna vez en la vida. Solicítala de manera gratuita a los teléfonos en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. Les saludamos, queridos amigos, desde Tiempos de Paz, en la serie titulada Soluciones Divinas a las Crisis Humanas. Tengo abierta mi Biblia, pero necesitamos pedir la bendición de Dios. Dios nuestro, que estás en los cielos, concédenos la luz de tu palabra y de tu buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema para hoy será la pobreza y la escasez. Podría ser que haya muchos pobres, y de hecho los hay en el mundo, pero nos cuestionamos, ¿será por escasez de recursos en el planeta? La verdad es que Dios ha provisto abundantemente para las necesidades de todos sus hijos. Sin embargo, el problema muchas veces tiene que ver con el egoísmo humano. Queridos amigos, la escasez está muy asociada también a las deudas. En el mundo pareciera que todo es deuda. Todos deben a todos. Asombra ver que países con una economía pujante declaren que tienen una deuda externa sobreabultada. Entonces nos consolamos y decimos, bueno, si las superpotencias deben, ¿qué más queda para mí? Pero la verdad, queridos amigos, es que todo el sistema monetario
tiene una cantidad de elementos que hacen tan compleja la situación que sería imposible explicarlos ni en este programa, ni aún en un programa de economía. Pero la escasez también golpea a las puertas de los hogares. Y así como las diferentes situaciones de crisis económicas han precipitado guerras mundiales, muchas veces también el hogar se ve afectado, vulnerado y fragmentado por problemas de carácter económico. Queremos hoy, al asumir el relato del Evangelio de Juan, poder abrir la palabra en San Juan capítulo 2, en el que se nos relata la preciosa historia en la que Cristo resolvió una situación de crisis. La Biblia dice que Jesús había sido invitado a unas bodas. Leo aquí en el capítulo 2 del Evangelio amado. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y Jesús y sus discípulos fueron invitados también a la boda. Y como faltó el vino, la madre de Jesús les dijo, no tienen más vino. Querido amigo, la región de Galilea es reconocida por los eruditos bíblicos como la región más pobre del país. Por lo tanto, se podría asociar a modestas empresas de pescadores, microempresas, personas que vivían de la pesca, personas que vivían de los escasos productos que podrían ellos obtener de la tierra y también tenían que pagar importantes impuestos. Siendo así, no es de extrañar que una boda fuera un lugar o un momento de especial interés. Rompía la rutina. Podía establecerse también como una fiesta en medio de tantas tristezas y tragedias. Sin embargo, por el relato bíblico nos damos cuenta que la felicidad, el jolgorio, todo fue puesto en peligro. ¿Qué había ocurrido? Los comensales eran más de los que se había presupuestado, consumieron rápidamente las reservas que había, ya sea especialmente del jugo de la vid que se ofrecía allí, y entonces se produjo esa situación lamentable. Dijo entonces allí la madre de Jesús, no tienen más vino. La respuesta de Jesús pareciera ser una especie de descortesía. Dirigiéndose a ella le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Sin embargo, la segunda frase explica su postura. Aún no ha llegado mi hora. Daba a entender Jesús a su madre que ella no controlaría su ministerio y que tampoco debería manejar las situaciones de una manera diferente del cronograma que el Salvador había establecido. Pero allí había una necesidad imperiosa. Y Cristo, en su amante afecto por su madre, condescendió. Ella lo captó en su mirada. Por esa razón, dirigiéndose a los sirvientes, les dice lo que relata aquí el Evangelio. Dijo su madre a los que servían, hagan todo lo que Él les diga. Da a entender con ello que tenía plena confianza en que la situación sería resuelta de un modo milagroso. La Biblia describe que habían allí 6 tinajas de una capacidad aproximada de 50 litros cada una, y Jesucristo, ante la mirada atónita de los sirvientes, dio la siguiente orden. Dijo el Señor, verso 7, llenen esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. ¿Se imagina usted? 300 litros de agua. ¿Se imagina usted cómo lo hicieron los sirvientes? Más de alguna sonrisa de ironía. Alguien quizá hizo el comentario, está bajando un poco la calidad del evento. Se van a dar cuenta que no queda jugo, lógicamente. Sin embargo, las órdenes continuaron. Jesucristo dijo, después que las llenaron hasta arriba, saquen ahora y llévenlo al maestresala, la persona indicada que
probaba los alimentos, y que daba fe de que lo que se servía a los invitados fuera de buena calidad y estuviera en buenas condiciones. El relato continúa. Dice, cuando el maestresala gustó el agua hecha vino, se dirigió al novio con las siguientes palabras: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido bastante, sirve el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta el final. Este milagro en Caná de Galilea fue la primera señal que Jesús hizo. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. En el relato se destaca la idea de dos palabras singulares: señales y creyeron. Eran señales mesiánicas, eran señales poderosísimas. Te invito a que me acompañes a observar el siguiente ciclo de la naturaleza. Todos los años el cielo riega la tierra con sus lluvias, el agua es absorbida por las parras generan naturalmente hojas, guías, luego racimos, y posteriormente el ser humano exprime el racimo y obtiene el jugo de la vid. El vino, por lo tanto, podríamos decir, es agua que vino por medio de todo un ciclo. El cielo, la tierra, la planta, el fruto, luego entonces se exprime, se obtiene el jugo. Pero Jesús no lo hizo así. Podríamos decirlo en palabras comunes, se saltó el proceso, se saltó la parra. Esto implica algo muy singular respecto a los milagros divinos. Si bien ya es un milagro asombroso, y siempre cuando vemos un viñedo nos preguntamos cómo de una planta tan rústica, la planta de la parra no es, digamos, ni la más recta, ni la más frondosa, ni tampoco podríamos asegurar la más bella. Sin embargo, de un tosco tronco, de una planta arbustiva en cierto sentido, con guías que se tienen que guiar, ¿verdad?, a través de distintos elementos que se empotran en la tierra, la planta genera la deliciosa fruta de la uva que alegra el corazón del ser humano. Es un milagro maravilloso. Pero ¿cuánto más puede resultar maravilloso que el Señor Jesucristo haya dicho, llenen con agua las tinajas, y luego, saltándose todo el proceso de la planta, del tiempo, del fruto, de la obra de exprimirla y de extraer el jugo, simplemente Jesús haya dicho, saquen ahora? Y al sacarla, de allí la abundancia de ese líquido, 300 litros, imagínese usted, 300 envases de 1 litro en una alacena, sería suficiente bebida para una gran concurrencia. La abundancia de las bendiciones de Dios en contraste con la escasez humana. El milagro de Cristo era una evidencia de que aquel no era solamente un profeta, sino que era el Hijo amado de Dios. Querido amigo, querida amiga, cuando Jesucristo transformó el agua en vino, estaba demostrando su poder sobre las leyes físicas. Y es interesante destacar esto. El Creador no está sujeto a las leyes físicas. Si bien Él es el autor y el que con sabiduría afirmó el mundo y estableció leyes que controlan la materia, Él no está sujeto a las leyes que gobiernan la materia. Esto es diferente con la ley moral. En la ley moral, Dios se mantiene sujeto a ella porque es un transunto de su propio gran carácter, su santidad, su justicia, su amor. Jamás podremos pensar que Dios haría un milagro traspasando las leyes morales.
sería negarse a sí mismo. Sin embargo, cuando Dios, a través de su Hijo amado, se remonta por encima de las leyes físicas al transformar el agua directamente en vino, saltándose el proceso normal y natural, está demostrando que Él es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de los mundos, de la vida, el que sustenta todo con la palabra de su poder. Queremos destacar un elemento que es singular en el Evangelio amado a esta altura ya de nuestras reflexiones. En el Evangelio de Juan se establece una diferencia con los otros evangelios sinópticos. Los milagros relatados en los otros evangelios aluden a cómo Jesús muchas veces entró en directo contacto con las personas a las cuales Él sanó. Tocó los ojos de un ciego, tocó a un leproso, hizo muchas cosas en las cuales extendió su mano, levantó a la hija de Jairo de su lecho de muerte. Sin embargo, los relatos del Evangelio de Juan se distinguen por una singularidad y por un elemento que debe destacarse. ¿Cuál será? Que todos los milagros del Evangelio están dados por la palabra de Cristo sin contacto físico. Si hacemos un sencillo recorrido por todo el Evangelio, lo cual haremos en esta serie titulada Soluciones Divinas a las Crisis Humanas, destacaremos que los milagros fueron hechos y obrados por la palabra de Jesucristo sin un toque físico de sus manos. Él dijo, llenen las tinajas, fue su palabra la que obró. Saquen ahora, también agregó, sacaron y obtuvieron el resultado de su milagro. Pero ¿quién obró el milagro? Fue su palabra. Esto destaca la idea de que podemos creer a su palabra, podemos creer a su promesa. El que dijo y fue hecho, el que mandó y existió, venía en forma humana. Él venía con poder, Él venía a salvar, Él venía a restaurar. Pero el poder de su palabra se manifestó en hechos domésticos. Llama la atención que Jesucristo entra en la situación humana y describe con su palabra lo que debe hacerse. Quisiera ilustrar esta realidad con una situación que a nosotros muchas veces nos compete, nos toca. Quiero hacer una comparación de cómo se produce la adquisición de un elemento, ya sea de carácter tecnológico o doméstico, en distintos lugares. Voy a hacer una comparación entre un comprador en Europa, un comprador en Norteamérica y, para nosotros, un comprador en Latinoamérica. Se dice que un comprador en Europa irá a la tienda, verá los elementos y dirá al vendedor, ¿me podría facilitar el catálogo? Leerá uno y otro, irá a otra tienda, pedirá otros catálogos, luego comprará el artefacto. Se dice que en Norteamérica el comprador irá y adquirirá lo que es de su preferencia. Preguntará, ¿tiene catálogo? Sí. Llegará a casa. Y allí en casa abrirá el embalaje, buscará el catálogo, lo leerá, armará el artefacto, lo conectará, lo usará. Se dice que en Latinoamérica iremos, compraremos, tomaremos el artefacto, abriremos el embalaje, lo conectaremos y cuando una vez que no funcione, alguien dirá, ¿y dónde está el catálogo? Querido amigo y amiga, preguntémonos frente a nuestras crisis, ¿habremos consultado el catálogo? La palabra de Dios es aquella que tiene las instrucciones y orientaciones para nuestra vida. Muchas situaciones asociadas a nuestra escasez están también asociadas por pasar por alto las orientaciones de la palabra de Dios.
En ellas hay abundantes reflexiones asociadas a la filosofía de la vida, al uso de los bienes, a la administración sabia de los recursos, a la economía, a la laboriosidad y sobre todo a poner a Dios primero. Si hablamos de aquel novio, podríamos decir, todo lo hizo mal, pero algo hizo bien. ¿Qué es lo que hizo bien? Además de casarse. Él había invitado a Jesús. Y en esa invitación a Jesús, invitó la solución para su vida. Te invito a que tú y yo también hagamos lo mismo. Que pidamos al Señor su presencia en nuestra vida personal, en nuestra vida hogareña, en nuestra vida doméstica, y podamos decirle a Él, orienta mi vida, condúcela y provee sobre todo el don de tu palabra, el don de tu amor y el don de tu salvación. Pidámosle al Señor, Padre nuestro, tú que transformas el agua en vino cada año en la naturaleza y que provees de abundancia y sabiduría a los hombres, ayúdanos en nuestras angustias y en nuestra escasez, pero sobre todo ayúdanos a tenerte presente en los conflictos y crisis de la vida. Provee de tu abundancia y de tu misericordia para tus hijos que claman a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lado a lado estoy con mi Salvador, mi amigo es Jesús. Vivo por su amor, con él yo soy feliz y de su mano siempre voy. Venid conmigo, juntemos las manos aquí donde está Jesús. Venid, cantemos en el mundo oscuro que Cristo es nuestra luz. Solitario estás, desconfiado vas, todo es odio alrededor, pero en Jesús encontrarás amor, Él te dará felicidad. Venid conmigo, juntemos las manos aquí donde está Jesús. Venid, cantemos en el mundo oscuro que Cristo es nuestra luz. Venid conmigo, juntemos las manos aquí donde está Jesús. Venid, cantemos en el mundo oscuro que Cristo es nuestra luz. Vamos de la mano del Señor Jesús. Espero que este tema haya sido de tu agrado y que te ayude a conocer más del infinito amor y misericordia de Dios. Hoy tenemos un material exclusivo para ti. Se trata de la revista de Daniel,
una guía de estudio que te ayudará a entender las profecías del tiempo del fin y a prepararte para los últimos eventos de la historia. Puedes obtenerla gratuitamente llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.